Pregunta, a propósito de una información que encontramos acá en Radio Bio Bio. A ver. Empresa colombiana responsable del apagón asegura que estuvieron listos para reconectarse en 44 minutos. Ya. Tras el megacorte, lo voy a leer entero para que entendamos el contexto de Ya, esta noticia. sí. Dice, tras el megacorte de luz que afectó a varias regiones del territorio nacional, este miércoles la empresa colombiana ISA Interchile, apuntada como la responsable de la falla, entregó el detalle de lo ocurrido. En concreto señalaron a Bio Bio que este martes 25 a las 15:16 se produjo un evento que afectó la línea de transmisión eléctrica del doble circuito Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar, que opera 500.000 voltios entre Vallenar y Coquimbo, momento en el que transportaba una orden de 1.800 megawatts en total. Este evento desencadenó la indisponibilidad del servicio eléctrico que afectó al país, indicaron explicando la acción que tomó tras la emergencia. Comillas. Desde el primer momento se movilizaron todas las capacidades de coordinación y equipos en terreno para restituir lo antes posible la disponibilidad de la línea, lo cual se logró a las 4 p.m., 44 minutos después de iniciado el evento, quedando disponible para su incorporación al plan de restauración del servicio. Esto lo dice Luis Llano, gerente general de ISA Interchile. Así la empresa, dice la nota de Bio Bio, deja la duda de por qué no se pudo restablecer el servicio a dicha hora, desligándose de, al menos, 3 fallos en la reposición que informó en la tarde de este martes el ministro de Energía, Diego Pardo. ¿Qué podemos entender? A ver, porque el ministro decía que trataban de conectar el sistema y no se podía. ISA dice, nosotros en 44 minutos, a las 4 de la tarde ya estábamos listos. Nos apuntan a nosotros a los responsables, a las 4 estábamos listos. ¿Qué pasó entre las 4 de la tarde y la hora que le llegó, 10:30 de la noche? Estamos hablando de más de 6 horas de diferencia. Aquí en 3 días más, cuando se entregue el informe preliminar, yo creo que va a ser lo relevante, porque en el fondo la empresa colombiana efectivamente es la que tiene que entregar, pero efectivamente ellos también la alimentan y tienen otras empresas que también son parte del sistema. Entonces ahora hay que ver efectivamente qué pasa en el conjunto, y esa es la investigación que tiene que hacer la SEC. ¿Y qué dice su olfatómetro? Porque uno dice acá, empieza a teorizar y piensa en la teoría más... El mío que todos se han echado la culpa y o nadie que va a ser esto- responsable. o que fue un ciberataque. Acá da la impresión que fue algo como que falló el botón. No sé si... Yo creo que tiene vamos a esa determinar que perspectiva. fue algo muy básico, que le vamos a poner un nombre muy rimbombante, como una operación no... Es que eso sería tremendo, Al final, yo creo que prefiero esperar la investigación, porque en el fondo uno puede hacer muchas especulaciones, pero ahí tenemos una versión, pero hay que ver qué dice todo Mira, el otro integrante. en esta misma información dicen que desde la compañía aseguraron que continúan, comillas nuevamente, investigando las razones del evento ocurrido en la línea, en principio originado por la activación no deseada de sus esquemas de protección, lo cual provocó la desconexión automática de ambos circuitos. Asimismo, colaboraremos con la investigación que corresponde a la indisponibilidad del servicio eléctrico que afectó al país y su plan de recuperación. Destacamos que las protecciones son sistemas electrónicos y de software sofisticados que se intercomunican por fibra óptica de extremo a extremo, o sea, de forma física, y son cruciales para el correcto funcionamiento de la línea al prevenir una falla de larga duración y de mayor proporción. En este caso, el esquema de protección operó sin la existencia de una falla real en la línea. Es interesante ese punto cuando dicen de la activación no deseada de sus esquemas de protección. Sí. ¿Qué generó eso? Mira, bueno, desconozco el detalle técnico, pero mira, hay una cosa bien interesante que tiene que ver incluso con los hogares. ¿Cierto? En nuestros hogares hay sistemas que permiten suspender el circuito eléctrico cuando, por Claro. ejemplo, un niño, ¿cierto?, interviene un enchufe y se corta automáticamente. Yo creo que es una forma de tratar de entender lo que aquí pasó, porque lo que ellos dicen es que uno de sus sistemas de control se activó sin saber la razón y provoca el corte, ¿cierto? Sí. En el fondo es un sistema de seguridad Que que se se activa. activa sin un control. Y eso depende exclusivamente del sistema tecnológico, software, es decir, no creo que sea una mano quien hace esto. Sería muy difícil de pensarlo de esa forma, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Explíquenos un poco qué es lo que pasa, que por ejemplo Maipú sigue con una inestabilidad importante. La ministra decía en las próximas horas se va a establecer la luz a los 40.000 hogares, pero todos estos clientes siguen sin suministro o de manera muy intermitente. ¿Por qué? ¿Por qué se logra restablecer en la mayoría del país, pero queda esto intermitente, en este caso en Maipú? Ahora, la parte técnica, efectivamente, cómo hacen el balanceo, porque tú tienes que, y ayer lo decía el presidente de la Eléctrica Nacional, que esto es igual que una tabla larga y una pelota, hay que ir balanceando las cargas, no es que puedan meter, entonces van balanceando y viendo el peso que le van dando a cada sector. Entonces, a lo mejor dentro de este análisis hicieron la superficie, la población que hay en Maipú y fueron viendo cuánto es lo que le van ingresando energía a ese sistema, pero no tengo la certeza
cuál será la causa exacta, por qué Maipú a lo mejor no lo priorizaron o por qué tiene un sistema distinto, está integrado otro sistema. Hay que ver ahí efectivamente qué pasó con eso. Ahora, pero el titular que leía el Edu, que está puesto en pantalla ahí, bien elocuente, porque en el fondo le pasan la pelota al Estado, al gobierno o a quienes fiscalizan a las empresas que son las encargadas. Explícame, así con pera y manzana, no sé si ambos lo pueden hacer, ¿cómo funciona esta cuestión? Porque uno dice, a ver, Álvaro, uno dice acá, se falla la energía acá en el norte, empieza a bajar así como un efecto dominó y el cortafuego entre medio no fue el que funcionó. Explícame muy sencillamente para que la gente que está en la casa lo pueda también relacionar, porque uno no entiende la envergadura de esto. Uno dice, se cortó la luz, bueno, de ser en la comuna, pero fue de prácticamente 19 millones de personas, estamos hablando de prácticamente todo el país, el 98%. Sí, efectivamente, aquí es como una espina de pescado, donde tengo esta gran matriz que es la columna, que es la que transmite toda la energía, y también están las distintas generadores que van inyectando a esta columna, y por otro lado de ahí también sale la que distribuye hacia la casa, que permita que la tenga. Entonces aquí la empresa que es la que lleva esta matriz dice, nosotros estábamos listos, ahora hay que ver que efectivamente las empresas que tenían que proporcionarle la energía a ellos, que yo creo que es donde ellos dicen que, y lo decía también el ministro, hay empresas que trataron de levantar el sistema, ellos trataron de inyectar energía al sistema y se les caía. Esa yo creo que va atendiendo, va en sintonía con lo que dice la empresa, que en el fondo la empresa dice, a mí los que tenían que entregar energía yo la transmito, pero los que tenían que hacerme llegar la energía a mí no funcionaron. Lo veo en esa sintonía. La espina de pescado me hizo mucha lógica. Esta columna vertebral con ciertas ramas, digamos, que van entregando energía, es bien relevante. Ahora, en la casa, la gente que está en la casa, ¿puede hacer algo ante una situación como esta desde el punto de vista de la prevención? ¿O hay que esperar nomás que esto, ponerse siempre en el peor escenario? O sea, yo me quedo con la frase que han dicho ustedes dos. Se corta la luz, peor escenario, no vuelve más, en 2 días más se me echa a perder todo. ¿Esa es como la lógica que hay que empezar a acostumbrarse? Esperamos que no. Esperemos que no sea que nos tengamos que acostumbrar a vivir este tipo de eventos. No obstante aquello, creo que es siempre necesario tener algún nivel de prevención, ¿cierto? Lo que Senapred siempre ha dicho, esta idea de los kits, de actuación frente a este caso de la energía eléctrica, pero también están los terremotos, ¿sabes? ¿Cierto? También están los cortes de suministro de agua. Y yo creo que sí, yo entiendo tu angustia, ¿cierto? Decir, oye, pero ¿por qué nos sigue pasando esto? ¿Cómo no aprendemos? Creo que tenemos que empezar a aprender. Y insisto, que ya no podría ser que alguien dijera, esto nunca pensé que podía llegar a pasar. ¿Sabe lo que me pasa? Y ahí quiero saber también la opinión de Álvaro. Es muy buena la pregunta que hacen, porque efectivamente uno sí dice, ¿podría volver a pasar? Por supuesto que volvería a pasar, sí, claro. Uno lo dice por sentido común, pero por supuesto, y ni siquiera es necesario un terremoto, porque aquí yo les aseguro que para que esto no vuelva a pasar es una inversión de millones de dólares. ¿Están dispuestos a hacer esa inversión? ¿Está en el contrato que se las tienen que exigir? Si es que ni siquiera tenemos un estándar mínimo, entonces obvio que nos puede volver a pasar. ¿Qué nos va a garantizar que esto no va a volver a pasar? Cuando uno habla del riesgo tiene distintas teorías. En el fondo uno el riesgo lo puede reducir, minimizar, traspasar y asumir el riesgo. Uno entiende que uno puede asumir el riesgo, y esto me refiero a que no hay que convivir pensando, se nos cortó la luz. No, hay riesgos que uno puede asumir. La gente que vive en el sector costero y sabe que está en la línea de cuota de menos de 30, está asumido y sabe que tiene que evacuar, y sabe y se practica y se hace entrenamiento, que eso es el riesgo que uno tiene que asumir. Uno tiene por qué asumir que se me va a estar cortando la luz por algo que es previsible. Entonces en este caso es importante que si hay que hacer modificación al contrato, se van a tener que hacer modificación al contrato, porque hay que tener el respaldo necesario o tener la tecnología que permita que alguien pueda fiscalizar y controlar. ¿Pero cuánto nos vamos a demorar en tener esa tecnología? Esto quedó a la vista ahora. ¿Cuánto implica en inversión eso? Si es que seamos realistas, si ya siempre pasó, nos pasa lo mismo. Si ya pasó, si el 2011 fue igual o peor, y fue más rápido el 2011. Ahora, o sea, cuando uno disculpa, Eduardo, esto te doy el pase. Si uno se va por la calle de su casa, donde uno vive, y se saca la cresta porque hay un hoyo, uno va a tratar de pasar por el lado donde no está el hoyo normalmente, pero acá parece ser que somos menos porfiados, porque ya tenemos un problema el 2011, ocurre el 2025, ocurrió hace poquito también con los vientos, y funciona cada vez peor. O sea, la respuesta es cada vez peor a una emergencia, comillas, similar. Yo quiero ponerme un poquito antes de esa conversación que plantean mis compañeros de las inversiones, las necesidades.
respecto a lo que hoy día existe, respecto a lo que hoy día se le exige a las empresas, ¿hay suficiente fiscalización? Porque a mí me parece que en Chile No. adolecemos de fiscalización en todo orden de cosas. Creemos que planteamos una norma que obliga a hacer determinadas cuestiones, después nos digo, oye, pero si hay una norma, sí, es que nadie fiscaliza porque no tenemos recursos, porque no tenemos... ¿Se fiscaliza? ¿Hay una correcta revisión de que las empresas que tienen contratos con el Estado estén haciendo lo que se les pide? Bueno, hay un organismo que se preocupa de eso, que es la SEC, que es la que hace esa fiscalización, pero efectivamente ahora queda demostrado que a lo mejor el nivel de fiscalización tiene que ser demostrable con elementos más concretos, no con preguntarle a la empresa X si es que está haciendo el trabajo o no, sino que va a haber que mejorar y ampliar la gama de fiscalizadores, cosas que puedan ir a los terrenos Ya, pero para... eso sale plata. Oh, Todo pero sale si plata, hay que mirar simplemente. el vaso lleno, aquí es obvio que hay que mirarlo vacío. Si esta Es como, cuestión mira. es tiempo, es plata, es fiscalización, no tenemos los estándares mínimos, por supuesto que nos va a volver a ocurrir. O tenemos la fragilidad para que nos ocurra de manera muy rápida. Pero que cuando la ministra dice que el Estado debe hacer cumplir la ley y las sanciones, hacer cumplir la ley Es lo mismo, también ¿no? implica, ni siquiera digo gasto, invertir en fiscalización adecuada, porque ya sabemos que cuando queda la embarrada, y luego voy a ocupar esa expresión, la cantidad de personas afectadas es brutal. Y eso es aumentar fiscalizadores, aumentar gasto público. Y sale más caro. Al final Sí, sale claro. Sale más caro al final del día, pero bueno. 9:24. Y nosotros nos preparamos porque hoy día tenemos que hablar del Festival de Viña. Nos estábamos todos preparando para qué va a hacer con los artistas. Pedro ruminó, yo tenía listo Ay, mi yo tablita de quesito, mis papitas fritas, todo preparado, así, No lo lo había dudo. dejado listo y no las vi, pues se cortó la luz, no sé, nunca supe dónde quedaron.